Nunca creí que viviría para contar algo así, pero aquí estoy, sentada junto al fuego, con mis manos arrugadas sosteniendo una taza de café que ya se ha enfriado, recordando el día que cambió todo. Fue una llamada telefónica. Una simple llamada que me partió el alma y me enseñó lo que realmente significa la traición cuando viene de la sangre de tu sangre. Mi hija me llamó esa mañana de febrero, con esa voz dulce que había conocido desde que era una niña pequeña corriendo por los pasillos de mi casa. Pero esa dulzura escondía algo que yo aún no podía imaginar. Mamá, me dijo, vamos a viajar mañana. Tu casa de playa y tu carro ya fueron vendidos. Chao. Y colgó. Así, sin más. Como si hubiera estado hablando del clima. ¿Pueden imaginar lo que se siente cuando las palabras que acaban de escuchar no tienen sentido? Cuando tu mente se niega a procesar lo que tus oídos han captado porque es tan inconcebible que debe ser una broma, un malentendido, cualquier cosa menos la realidad. Me quedé ahí parada en mi cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, esperando que sonara otra vez para escuchar la risa de mi hija diciéndome, ¿te la creíste, mamá? Pero el silencio se hizo eterno, y yo supe, en lo más profundo de mi corazón, que algo terrible había ocurrido, mi casa de playa. Esa pequeña casa amarilla con ventanas azules que había comprado con el dinero que ahorré durante 30 años trabajando como secretaria en la notaría del pueblo. Cada peso que guardé en esa lata de galletas escondida detrás de los frascos de mermelada era un sueño materializado. Yo soñaba con tener un lugar donde mis nietos pudieran correr descalzos por la arena, donde pudiéramos hacer fogatas en las noches de verano y contar historias mientras las olas susurraban secretos antiguos. Mi carro, ese viejo Volkswagen blanco que había sido mi compañero fiel durante 15 años, el que me llevaba a hacer las compras, a visitar a mis hermanas, a la iglesia todos los domingos. El mismo carro en el que enseñé a manejar a mi hija cuando cumplió 18 años, con mis manos temblando sobre el volante mientras ella pisaba el acelerador con más entusiasmo que prudencia. Pero déjenme contarles desde el principio, porque para entender la traición hay que conocer el amor que la precedió. Mi nombre es Carmen, tengo 73 años, y he vivido lo suficiente para saber que las heridas más profundas no las causan los extraños, sino aquellos a quienes hemos entregado nuestro corazón sin reservas. Nací en este mismo pueblo donde ahora vivo, en una casa de adobe que olía siempre a pan recién horneado porque mi madre era panadera. Éramos 5 hermanos, yo la mayor, y desde pequeña aprendí que el amor se demuestra cuidando, protegiendo, sacrificándose. Cuando mi padre murió en un accidente en la mina, yo tenía apenas 16 años, y mi madre quedó viuda con 5 hijos que alimentar. Dejé la escuela y comencé a trabajar limpiando casas, planchando ropa ajena, cuidando niños de familias que podían pagarme unos pesos. Cada centavo que ganaba lo entregaba a mi madre, excepto una pequeña cantidad que guardaba en secreto, soñando con un futuro mejor. Me casé a los 21 con Roberto, un hombre bueno que trabajaba en la construcción y que me prometió una vida tranquila. No fue una vida fácil, pero fue una vida llena de amor. Roberto se levantaba antes del alba para ir a trabajar, y yo me quedaba en casa cuidando primero a nuestra hija María Elena, luego a los gemelos que nacieron 3 años después. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Roberto murió de un infarto cuando María Elena tenía apenas 12 años. De un día para el otro me convertí en madre y padre, en el sostén económico y emocional de 3 niños que me miraban esperando respuestas que yo no tenía. Conseguí trabajo en la notaría, un empleo que me permitía tener horarios más estables y estar presente para mis hijos. María Elena era una niña responsable, cariñosa, que me ayudaba con sus hermanos menores y nunca me dio problemas. Los gemelos eran más traviesos, pero buenos muchachos que estudiaron y se hicieron hombres de bien. María Elena se casó joven. Con apenas 19 años, con un muchacho llamado Sergio que parecía amarla de verdad. Yo estaba feliz por ella, aunque una parte de mi corazón se rompía al verla partir. Pero eso es lo que hacen las madres, amamos tanto que somos capaces de celebrar cuando nuestros hijos vuelan del nido, aunque nos quedemos vacías por dentro. Los primeros años del matrimonio de María Elena fueron hermosos. Sergio trabajaba en una empresa de transportes, ganaba bien, y mi hija parecía feliz. Tuvieron 2 hijos preciosos, mis nietos adorados, Sofía y Mateo. Yo los cuidaba los fines de semana, los llevaba al parque, les cocinaba sus comidas favoritas. María Elena y Sergio compraron una casa bonita en un barrio nuevo, y parecía que la vida les sonreía. Yo, mientras tanto,
seguía viviendo en la misma casa donde había criado a mis hijos, pero con los años comencé a sentir que era demasiado grande para una mujer sola. Los gemelos se habían ido a estudiar a la capital y formado sus propias familias allá. Era solo María Elena quien seguía cerca, quien me visitaba con regularidad, quien me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Un día, hace 5 años, me propuso algo que cambió mi vida. Mamá, me dijo, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? La casa está quedando chica para los niños, y tú estás sola. Podríamos vender tu casa y con ese dinero comprar una más grande, donde todos cupiéramos. Al principio me resistí. Esa casa era mi refugio, mi historia, el lugar donde había criado a mis hijos y guardado mis recuerdos más preciados. Pero María Elena insistió con tanto cariño, con tantos argumentos lógicos, que finalmente acepté. Además, me dijo, con lo que sobre del dinero podrías comprarte esa casita en la playa que tanto has soñado, y un carro nuevo para que no dependas de nadie para moverte. Sus palabras eran música para mis oídos. Yo había trabajado toda mi vida sin darme grandes lujos, y la idea de tener mi propia casa de playa me llenaba de una emoción que no había sentido en años. Vendimos mi casa familiar por una buena suma, y María Elena se encargó de todos los trámites porque, según ella, yo ya estaba muy mayor para andar corriendo de un lado a otro con papeles. Con parte del dinero compramos una casa más grande en el mismo barrio donde ellos vivían, con un cuarto especial para mí, con baño privado y hasta una pequeña sala donde podía recibir a mis amigas para el té de la tarde. Con el dinero restante, encontré esa casita amarilla en la playa que se convirtió en mi tesoro más preciado. Era pequeña pero acogedora, con 2 dormitorios, una cocina que daba directamente a un jardincito donde planté rosales y jazmines, y desde la ventana de la sala se podía ver el mar a lo lejos. También me compré mi Volkswagen blanco, usado pero en excelente estado, que me daba la libertad de ir y venir cuando quisiera. Si les soy honesta, esos fueron los años más felices de mi vida adulta. Vivía con mi hija y mis nietos, tenía mi propio espacio cuando necesitaba soledad, y los fines de semana escapaba a mi casa de playa donde cocinaba para todos, organizaba asados en el jardín, y veía a mis nietos construir castillos de arena mientras las gaviotas volaban sobre nuestras cabezas. María Elena parecía agradecida por mi presencia en su casa. Yo ayudaba con los niños, cocinaba, mantenía todo limpio y ordenado. Sergio también parecía contento de tenerme cerca. Me decía, suegra querida, y me pedía consejos sobre el trabajo, la familia, la vida. Yo me sentía útil, querida, parte de algo hermoso que había ayudado a construir, pero como dice el refrán, cuando la suerte es mucha, hay que desconfiar un poco. Los problemas comenzaron de manera sutil, tan sutil que al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Sergio comenzó a llegar tarde del trabajo, a veces oliendo a alcohol, otras veces con excusas que no tenían mucho sentido. María Elena se volvió más callada, más distante. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me sonreía forzadamente y me decía que solo estaba cansada por el trabajo y los niños. Yo notaba que discutían más seguido, siempre en voz baja para que los niños no los escucharan, pero las paredes de la casa no eran tan gruesas y yo alcanzaba a percibir la tensión en sus voces. Una noche los escuché hablar sobre dinero, sobre deudas, sobre problemas en el trabajo de Sergio. Él había perdido su empleo en la empresa de transportes y había empezado a trabajar por su cuenta, pero las cosas no iban bien. Mamá no tiene que saber nada, escuché que le decía María Elena. Ya tiene suficientes preocupaciones con su edad. Nosotros resolveremos esto solos. Esa frase me tranquilizó y me preocupó al mismo tiempo. Me tranquilizó porque significaba que mi hija me quería proteger, pero me preocupó porque confirmaba que había problemas de los cuales yo no sabía nada. Comencé a notar pequeños cambios en la rutina de la casa. María Elena salía más seguido sola, diciendo que tenía que hacer trámites o encontrarse con amigas. Sergio desaparecía por horas sin explicación. Los niños se veían más callados, como si hubieran captado la tensión que flotaba en el ambiente familiar. Yo traté de mantenerme al margen, de no hacer preguntas incómodas, de seguir siendo la abuela amorosa que cocinaba, cuidaba y consolaba cuando era necesario. Pero había una sensación de inquietud creciendo en mi pecho, como cuando uno siente que va a llover aunque el cielo esté despejado. En el jardín, escuché una conversación telefónica de María Elena que me heló la sangre. Estaba en la cocina, hablando en voz baja, pero yo alcancé a escuchar fragmentos. No podemos seguir
Así, decía. Los bancos ya están llamando. Necesitamos una solución rápida. Hubo una pausa larga, y luego, sí, ya sé que es de ella, pero técnicamente yo también tengo derechos. Es mi madre, y si no hacemos algo pronto, vamos a perder todo. No entendí de qué estaba hablando exactamente, pero algo en su tono de voz me produjo un escalofrío. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que no lograba completar. ¿De qué derechos hablaba mi hija? ¿Qué era lo que técnicamente le pertenecía? ¿Por qué sentía yo que estaban hablando de mí sin que yo lo supiera? Durante las siguientes semanas, la tensión en la casa se volvió casi insoportable. María Elena y Sergio evitaban hablar delante de mí, pero yo los veía intercambiar miradas cargadas de significado. Comenzaron a llegar cartas del banco que María Elena recogía rápidamente antes de que yo pudiera verlas. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me aseguró que eran solo trámites rutinarios, pero su nerviosismo era evidente. Una mañana. Me levanté temprano para preparar el desayuno y encontré a María Elena en la cocina, llorando silenciosamente mientras tomaba café. Cuando me vio, se secó las lágrimas rápidamente y me sonrió. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Yo me acerqué y la abracé. Mi niña, le dije, ¿qué te pasa? Hace semanas que te veo preocupada. Cuéntame qué está pasando. Ella se quebró en mis brazos y lloró como cuando era pequeña y se lastimaba jugando. Mamá, me dijo entre sollozos, estamos en problemas. Sergio perdió mucho dinero en un negocio que salió mal. Debemos al banco, a prestamistas, a mucha gente. No sé qué vamos a hacer. Mi corazón se partió al verla tan vulnerable, tan asustada. Tranquila, mi amor, le dije acariciándole el cabello. Todo tiene solución. Yo tengo algunos ahorros guardados. Podemos usar ese dinero para salir del problema. Ella negó con la cabeza. No es suficiente, mamá. La deuda es muy grande. Pero no te preocupes, encontraremos la manera de resolverlo. Esa conversación me dejó muy inquieta, pero también me hizo sentir más cercana a mi hija. Al menos ahora sabía por qué estaba tan preocupada, y podía entender su comportamiento de las últimas semanas. Decidí que haría todo lo que estuviera en mis manos para ayudarla. Al día siguiente fui al banco a preguntar por mis ahorros. Y a ver si podía sacar un préstamo usando mi casa de playa como garantía. El empleado me atendió con amabilidad, pero cuando revisó mis datos en el sistema, su expresión cambió. Señora Carmen, me dijo con voz extraña, ¿está usted segura de que quiere hacer este trámite? Porque según nuestros registros, usted ya tiene un préstamo vigente por una suma considerable, con su casa de playa como garantía. Me quedé muda. Eso es imposible, le dije. Yo nunca he pedido ningún préstamo. Él revisó nuevamente la información y me mostró la pantalla. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, la descripción de mi propiedad, y una deuda enorme que según el sistema había sido solicitada hacía 3 meses. ¿Podría mostrarme los documentos de este préstamo?, le pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. El empleado buscó en sus archivos y me entregó una carpeta. Cuando la abrí, casi me desmayo. Ahí estaba mi firma, en documentos que juraba no haber visto nunca en mi vida. Mi firma, pero en una letra ligeramente diferente a la mía. Mi identificación había sido usada, mi casa de playa había sido hipotecada, y todo sin que yo tuviera conocimiento de ello. ¿Quién presentó estos documentos?, pregunté con la voz temblorosa. El empleado revisó nuevamente y me dijo, según nuestros registros, fue su hija, la señora María Elena. Ella presentó un poder notariado donde usted la autoriza a realizar trámites en su nombre. Un poder notariado que yo jamás había firmado. Una autorización que nunca había dado. Mi propia hija había falsificado mi firma, había usado mi identidad, había hipotecado mi casa de playa sin mi consentimiento. Me sentí como si el mundo se hubiera detenido a mi alrededor. Salí del banco caminando como una autómata, sin saber muy bien a dónde iba o qué iba a hacer con esa información. Llegué a casa y me encerré en mi cuarto. Necesitaba pensar, necesitaba entender cómo había llegado a esa situación. ¿Cómo? ¿Era posible que mi propia hija, la niña a la que había criado con tanto amor, fuera capaz de traicionarme de esa manera?
Recordé todas las veces que María Elena se había ofrecido a acompañarme a hacer trámites, todas las veces que había insistido en que yo no me preocupara por los papeleos porque ella se encargaría de todo. Recordé cómo había insistido en que vendiera mi casa familiar para venir a vivir con ellos. ¿Había sido todo parte de un plan? ¿Habían estado planeando desde el principio usar mis propiedades para resolver sus problemas financieros? Esa noche, cuando María Elena llegó del trabajo, la enfrenté. Necesito hablar contigo, le dije con una seriedad que no había usado con ella desde que era adolescente. Nos sentamos en la sala, y yo puse sobre la mesa los documentos que había conseguido en el banco. ¿Me puedes explicar qué significa esto?, le pregunté. Su cara se puso pálida como el papel, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Mamá, yo puedo explicarte, comenzó a decir, pero yo la interrumpí. Mi casa está hipotecada por una suma que yo nunca pedí prestada. Mi firma está en documentos que yo nunca firmé. Tu nombre aparece como la persona que presentó todo esto. ¿Qué explicación puede haber? Ella comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que despertaran mi compasión. Eran lágrimas de culpabilidad, de haber sido descubierta en una mentira. Demasiado grande para esconder. Mamá, perdóname, me dijo. Estábamos desesperados. Iban a quitarnos la casa. Los niños, no podíamos dejar que mis hijos se quedaran en la calle. Yo sabía que tú nos ayudarías si te lo pidiéramos, pero la suma era demasiado grande y tenía miedo de que te asustaras. Entonces decidiste robarme, le pregunté con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Decidiste falsificar mi firma y usar mi propiedad sin mi consentimiento? Sergio apareció en ese momento, atraído por nuestras voces. Cuando vio los documentos sobre la mesa, entendió inmediatamente de qué estábamos hablando. Carmen, me dijo, nosotros íbamos a contarte. Solo necesitábamos un poco más de tiempo para ordenar las cosas. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. ¿Cuánto tiempo planeaban mantenerme en la ignorancia mientras usaban mis propiedades como garantía de sus deudas? La discusión que siguió fue la más dolorosa de mi vida. María Elena y Sergio trataron de justificar lo que habían hecho, de hacerme entender que habían actuado por desesperación, por amor a sus hijos, por miedo a perder todo. Pero yo no podía ver más allá de la traición. No importaban las razones, no importaban las circunstancias. Mi propia hija había mentido, había robado, había abusado de mi confianza de la manera más cruel posible. ¿Y qué pasa si no pueden pagar el préstamo?, les pregunté. ¿Qué pasa con mi casa de playa? El silencio que siguió a mi pregunta fue toda la respuesta que necesitaba. Ellos sabían perfectamente que no iban a poder pagar. Sabían que mi casa se perdería, y habían decidido que era un precio aceptable por resolver sus problemas. Durante los días siguientes, traté de encontrar una solución. Consulté con abogados, con empleados del banco, con cualquier persona que pudiera ayudarme a entender mis opciones. Pero las noticias eran desalentadoras. Los documentos tenían apariencia legal, mi firma había sido muy bien falsificada, y demostrar el fraude sería un proceso largo y costoso, sin garantía de éxito. Mientras tanto, los pagos del préstamo se estaban atrasando, y el banco ya había comenzado los trámites para ejecutar la hipoteca. Mi casa de playa, mi refugio, mi sueño materializado después de 70 años de trabajo y sacrificio, iba a ser rematada para pagar las deudas de mi hija y su esposo. La convivencia en la casa se volvió insoportable. María Elena trataba de actuar como si nada hubiera pasado, como si fuéramos una familia normal desayunando juntos todas las mañanas. Pero yo no podía mirarla sin sentir una mezcla de dolor y rabia que me consumía por dentro. Sergio evitaba cruzarse conmigo, y cuando lo hacía, murmuraba disculpas que sonaban tan vacías como huecas. Los niños sentían la tensión, aunque no entendían exactamente qué estaba pasando. Me preguntaban por qué ya no los llevaba a la casa de playa los fines de semana, porque la abuela estaba siempre tan triste. Y yo no sabía qué decirles. ¿Cómo explicarles que sus padres habían traicionado a su abuela? ¿Cómo hacerles entender que el dinero a veces convierte a las personas en extraños, incluso cuando esas personas son tu propia familia? Fue entonces cuando decidí que tenía que irme de esa casa. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que personas que habían abusado tan cruelmente de mi confianza. Pero, ¿a dónde iba a ir?
Mi casa familiar estaba vendida, mi casa de playa. Estaba hipotecada y a punto de ser rematada, y mis ahorros se habían agotado tratando de conseguir ayuda legal. Una de mis hermanas me ofreció quedarme con ella temporalmente, y yo acepté agradecida. El día que me mudé, María Elena lloró. Y me pidió perdón una y otra vez. Me rogó que no me fuera, que encontraríamos una solución juntas, que la familia debía permanecer unida a pesar de los problemas. Pero yo ya no podía confiar en sus palabras. Había aprendido de la manera más dolorosa que las lágrimas de cocodrilo y las promesas vacías pueden ser el disfraz perfecto para la manipulación. Me fui llevando solo mis ropas más importantes y algunos objetos con valor sentimental. Dejé los muebles, los electrodomésticos, todo lo que había aportado a esa casa cuando decidí ir a vivir con ellos. Ya nada de eso tenía importancia para mí. Durante las siguientes semanas, traté de reconstruir mi vida. Me instalé en el cuarto de huéspedes de mi hermana, busqué trabajo a pesar de mi edad, intenté acostumbrarme a una rutina completamente diferente. Pero las noches eran las peores. Me quedaba despierta pensando en cómo había sido tan ingenua, cómo había confiado tan ciegamente en personas que al final demostraron ser capaces de cualquier cosa por dinero. El remate de mi casa de playa fue programado para un mes después de mi mudanza. Yo no quise ir, no podía soportar la idea de ver cómo desconocidos peleaban por comprar al mejor precio el lugar que había sido mi refugio y mi alegría. Mi hermana fue en mi lugar y me contó que la casa se vendió por una suma mucho menor de lo que realmente valía, pero suficiente para cubrir la deuda del préstamo. Al menos eso, pensé. Al menos no quedaría una deuda pendiente que pudiera seguir complicando mi vida. Pero el golpe más fuerte estaba por venir. 2 semanas después del remate, recibí otra llamada que me dejó sin aliento. Era del banco, pero esta vez era sobre mi carro. Resulta que María Elena también había usado mi Volkswagen como garantía de otro préstamo, uno que yo tampoco conocía. Señora Carmen, me dijo la empleada, lamentamos informarle que su vehículo será recuperado mañana por la mañana. Los pagos están atrasados desde hace 3 meses, y ya hemos agotado todas las instancias de negociación. Mi carro. Mi querido Volkswagen blanco que había sido mi compañero durante tantos años. También iba a perderse. También había sido sacrificado en el altar de las deudas de mi hija. Esa noche no pude contener más la rabia que había estado acumulando durante semanas. Llamé a María Elena y le grité por teléfono como nunca había gritado a nadie en mi vida. ¿También mi carro?, le dije. ¿No te bastó con la casa? ¿También tenías que robarme mi carro? Ella trató de explicarme que habían sido préstamos pequeños, que pensaba poder pagarlos antes de que yo me enterara, que había sido una medida desesperada para ganar tiempo. Pero yo ya no quería escuchar más mentiras. Quiero que sepas, le dije antes de colgar, que has perdido a tu madre. El día que decidiste robarme, el día que decidiste traicionarme, ese día dejaste de ser mi hija. Fueron palabras duras, palabras que salieron del lugar más herido de mi corazón. Pero necesitaba decirlas. Necesitaba que ella supiera el daño que me había causado, la traición que había cometido, la confianza que había roto para siempre. Al día siguiente vinieron por mi carro. Lo vieron alejarse desde la ventana de mi hermana, y sentí como si estuvieran llevándose el último pedazo de la independencia que había construido durante toda mi vida. Ya no tenía casa propia, ya no tenía carro, ya no tenía ahorros. A los 73 años, me encontraba empezando de cero, dependiendo de la generosidad de mi hermana, sintiéndome como una carga en lugar de la matriarca respetada que había sido durante tantos años. Pero si les soy honesta, la pérdida material no era lo que más me dolía. Lo que realmente me partía el alma era haber descubierto que mi propia hija era capaz de mentirme, robarme y traicionarme con una frialdad que jamás hubiera imaginado posible. ¿Cómo había criado a una persona capaz de hacer eso? ¿En qué momento se había convertido la niña dulce que yo recordaba en alguien dispuesto a sacrificar a su propia madre por dinero? Pasaron 2 meses sin que María Elena y yo habláramos. 2 meses durante los cuales yo traté de sanar mis heridas y encontrar la paz en medio del caos que se había convertido mi vida. Mi hermana fue un ángel durante ese tiempo, me consoló cuando lloraba, me escuchó cuando necesitaba desahogarme, me dio el espacio y el tiempo que necesitaba para procesar todo lo que había pasado. Los gemelos, mis otros 2 hijos, vinieron desde la capital cuando se enteraron de la situación.
Estaban furiosos con María Elena, querían confrontarla, exigirle explicaciones, hacerla responsable de sus actos. Pero yo les pedí que no se metieran. Esto es entre ella y yo, les dije. Ustedes manténganse al margen y cuiden a sus propias familias. Fue durante esos días de reflexión que comencé a recordar algunas señales que había ignorado a lo largo de los años. Pequeñas mentiras que María Elena había dicho, manipulaciones sutiles para conseguir lo que quería, maneras de torcer la verdad cuando le convenía. Cosas que en su momento había pasado por alto porque era mi hija y porque quería creer que era una buena persona. Pero ahora, con la perspectiva que da el dolor, podía ver un patrón de comportamiento que había estado ahí desde hacía mucho tiempo. También comencé a preguntarme si Sergio había sido realmente el responsable de los problemas financieros, o si María Elena había tenido más participación de la que quería admitir. Recordé conversaciones donde ella mencionaba cosas que quería comprar, viajes que quería hacer, gastos que no parecían muy necesarios pero que siempre encontraba la manera de justificar. ¿Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años? ¿Había sido su estilo de vida irresponsable lo que los había metido en problemas? Y si era así, ¿por qué habían decidido que yo debía pagar las consecuencias de sus malas decisiones? Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín de mi hermana tomando té y tratando de encontrar un poco de paz, sonó el teléfono. Era María Elena. Mamá, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Yo dudé un momento. Parte de mí quería colgar inmediatamente, pero otra parte necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Está bien, le dije. Habla. Lo que María Elena me contó durante esa conversación telefónica fue aún peor de lo que yo había imaginado. Resulta que los problemas financieros no habían comenzado con la pérdida del trabajo de Sergio. Llevaban años gastando más de lo que ganaban, pidiendo préstamos para mantener un estilo de vida que no podían pagar, mintiendo sobre sus ingresos para conseguir créditos. La pérdida del trabajo de Sergio había sido solo la gota que colmó el vaso. Mamá, me dijo, cuando nos dimos cuenta de que íbamos a perder todo, entramos en pánico. Sabíamos que tú nos ayudarías si te lo pedíamos, pero también sabíamos que la cantidad de dinero que necesitábamos era demasiado grande. Tú habrías tenido que vender todo lo que tenías, y no queríamos ponerte en esa posición. ¿Entonces decidieron ponerme en la posición de víctima de un robo? Le pregunté. ¿Les pareció eso más considerado? Ella se quedó callada un momento, y luego continuó. Pensamos que podríamos arreglar las cosas rápidamente. Sergio había conseguido un trabajo nuevo que parecía muy prometedor. Pensamos que en unos meses podríamos pagar todo y tú nunca te enterarías. Pero el trabajo resultó ser una estafa, Sergio perdió más dinero, y todo se salió de control. Mientras la escuchaba, me daba cuenta de que cada palabra que decía hacía el daño más grande. No habían robado por desesperación momentánea. Habían planificado todo cuidadosamente, habían calculado cuánto podían obtener de mis propiedades. Habían falsificado documentos con premeditación. Y lo más doloroso de todo, habían planeado que yo nunca me enterara. Querían robarme y después fingir que nada había pasado. ¿Y si no hubiera ido al banco ese día?, le pregunté. ¿Hasta cuándo habrían mantenido la mentira? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Habrían seguido mintiendo indefinidamente, habrían dejado que perdiera mis propiedades sin siquiera darme la oportunidad de luchar por ellas. Habrían permitido que me enterara de la traición cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. María Elena, le dije con una voz que me salió más calmada de lo que me sentía por dentro, quiero que entiendas algo muy claro. No es solo el dinero lo que perdí. No son solo las propiedades. Es la confianza. Es saber que la persona en quien más confiaba en este mundo era capaz de traicionarme de la manera más cruel. Y eso, mi hija, no tiene arreglo. Eso no se puede devolver, no se puede reparar, no se puede perdonar con lágrimas y disculpas. Ella comenzó a llorar, me suplicó que le diera otra oportunidad, me prometió que encontraría la manera de devolverme todo lo que había perdido. Pero yo ya había tomado mi decisión. El daño está hecho, le dije. Y yo soy muy vieja para seguir creyendo en promesas que vienen de alguien que ya me mintió y me traicionó. Esa fue la última conversación.
Real que tuvimos María Elena y yo durante mucho tiempo. No, le respondí con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. No podemos. Porque para ser una familia necesitamos confianza, y esa confianza ya no existe. Tú la rompiste cuando decidiste robarme. La rompiste cuando decidiste mentirme. Durante meses. La rompiste cuando decidiste que yo era un obstáculo que había que eliminar para resolver tus problemas. Esa tarde, después de que María Elena se fuera con los niños, me senté a pensar en todo lo que había vivido durante esos meses. Y me di cuenta de algo importante: yo había sobrevivido. Había perdido mis propiedades, mi dinero, mi confianza en mi propia hija, pero había sobrevivido. Seguía teniendo mi dignidad, seguía teniendo mi criterio, seguía siendo capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Si ustedes han llegado hasta este punto de mi historia, si quieren seguir acompañándome en este viaje de dolor y aprendizaje, no se vayan sin suscribirse. Porque todavía falta la parte más importante de todo esto, lo que pasó después, la llamada que cambió todo una vez más. Pasaron varios meses más, y yo lentamente fui reconstruyendo mi vida. Había ahorrado lo suficiente para mudarme a un pequeño departamento de un ambiente modesto pero limpio y cómodo. Tenía trabajo estable cuidando a 2 señoras mayores, lo que me daba ingresos suficientes para vivir sin ser una carga para nadie. Sofía y Mateo me visitaban de vez en cuando, siempre acompañados por mi hermana que los iba a buscar y los llevaba de vuelta. Eran visitas dulces y dolorosas al mismo tiempo, porque veía en sus caras la confusión de no entender por qué su familia se había desintegrado de esa manera. Un día de febrero, exactamente un año después de aquella primera llamada telefónica que había cambiado todo, sonó el teléfono en mi pequeño departamento. Era María Elena, pero su voz sonaba diferente. No era la voz suplicante de las llamadas anteriores, ni la voz manipuladora que había usado cuando trajo a los niños. Era una voz fría, calculadora, casi cruel. Mamá, me dijo, tengo algo que decirte. Sergio y yo hemos tomado una decisión. Nos vamos del país. Conseguimos trabajo en España y nos mudamos la semana que viene. Vamos a empezar una nueva vida. Ya. Me quedé callada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y los niños?, pregunté finalmente. Los niños vienen con nosotros, por supuesto, me respondió. Van a tener mejores oportunidades en España. Una mejor educación, un mejor futuro. ¿Y cuándo van a volver?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No sabemos. Me dijo. Depende de cómo nos vaya. Tal vez en unos años, tal vez nunca. Eso ya se verá. En ese momento sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me habían robado mis propiedades, no solo habían traicionado mi confianza, ahora también se llevaban a mis nietos lejos de mí. ¿Puedo despedirme de ellos?, pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Por supuesto, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Pero va a ser rápido. Estamos muy ocupados con los preparativos del viaje. Esa fue la llamada más cruel de todas. No la primera, donde me habían informado sobre el robo. Esta. Donde me informaban que se llevaban a mis nietos para siempre, sin darme la oportunidad de luchar, de opinar, de ser parte de la decisión. Cuando colgué el teléfono, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo Roberto. Lloré por la traición, por la pérdida, por la crueldad de una hija que había decidido lastimarme de todas las maneras posibles. Porque eso es lo que era esto, una última puñalada, un último acto de venganza por no haber perdonado sus actos anteriores. Si ella no podía tener mi perdón, al menos se aseguraría de que yo perdiera también lo único que me quedaba de valor, la relación con mis nietos. La despedida fue exactamente como María Elena había prometido, rápida y dolorosa. Sofía y Mateo vinieron a visitarme por última vez, todavía sin entender completamente lo que estaba pasando. Abuela, me dijo Sofía, mamá dice que nos vamos a vivir muy lejos, pero que algún día vamos a volver a verte. Mateo me abrazó fuerte y me dijo, abuela, no te olvides de mí. ¿Cómo explicarles que era muy probable que no los volviera a ver? ¿Cómo decirles adiós sin que sonara como un adiós definitivo? Les di los regalos que había preparado para ellos, a Sofía un collar con una pequeña cruz que había sido de mi madre,
a Mateo un relojito que había sido de su abuelo Roberto. Para que no se olviden de su abuela, les dije. Y para que sepan que siempre van a tener mi amor, sin importar dónde estén. Los vi irse por última vez, caminando de la mano de María Elena hacia un futuro que yo no iba a compartir. Y en ese momento entendí el último acto de la traición. No solo me habían robado mi presente, también me habían robado mi futuro. Ya no iba a poder ver crecer a mis nietos, no iba a poder estar presente en sus cumpleaños, en sus graduaciones, en los momentos importantes de sus vidas. María Elena se había asegurado de eso. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi pequeña sala con una taza de té y traté de hacer un balance de todo lo que había perdido durante ese año terrible. Mi casa familiar, mi casa de playa, mi carro, mis ahorros, mi confianza en mi propia hija, y ahora también mis nietos. Había perdido prácticamente todo lo que tenía valor en mi vida. Pero también me di cuenta de algo más, había ganado algo importante. Había ganado claridad sobre quién era realmente mi hija, había ganado la certeza de haber hecho lo correcto al no permitir que la traición pasara sin consecuencias, había ganado la paz que viene de vivir de acuerdo a los propios principios. Aunque esos principios cuesten caro. Durante las semanas siguientes, traté de adaptarme a una nueva realidad, la soledad completa. Ya no tenía la compañía de mis nietos los fines de semana, ya no tenía la ilusión de que algún día las cosas podrían mejorar con María Elena. Era solo yo, a los 74 años, empezando completamente de nuevo. Algunos días eran más difíciles que otros. Había momentos en los que la tentación de llamar a María Elena a España, de humillarme, de pedirle perdón por no haberla perdonado, era muy fuerte. Había momentos en los que pensaba que tal vez había sido demasiado dura, que tal vez debería haber priorizado mantener la familia unida por encima de todo lo demás. Pero entonces recordaba la frialdad con la que había ejecutado el robo, la manera como había mentido durante meses, la crueldad con la que había usado a sus propios hijos para manipularme, y sabía que había tomado la decisión correcta. La traición no se puede perdonar simplemente porque viene de familia. De hecho, cuando viene de familia es aún más grave, porque traiciona no solo la confianza, sino también el amor incondicional que se supone que existe entre padres e hijos. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había pensado que haría, contar mi historia. Primero se la conté a mi hermana, después a las señoras que cuidaba, después a las amigas de la iglesia. Y me di cuenta de que muchas personas habían vivido traiciones similares. Madres que habían sido estafadas por sus propios hijos, padres que habían descubierto que sus hijos adultos los habían usado y manipulado durante años. Me di cuenta de que mi historia, aunque dolorosa, no era única. Y que tal vez contándola podría ayudar a otros a reconocer las señales antes de que fuera demasiado tarde. Porque esa es una de las cosas más tristes de todo esto, las señales estaban ahí. La insistencia de María Elena en manejar todos mis asuntos financieros, su resistencia a que yo leyera los documentos antes de firmarlos, su manera de cambiar de tema cada vez que yo preguntaba detalles sobre los trámites. Si yo hubiera estado más atenta, si hubiera sido menos confiada, tal vez podría haber evitado todo lo que pasó después. Pero también entendí que la confianza ciega en los hijos es algo natural en una madre. Nunca se nos ocurre que nuestros propios hijos pueden ser nuestros enemigos, que pueden estar planeando hacernos daño. Criamos a nuestros hijos con amor, sacrificio, dedicación, y esperamos recibir lo mismo a cambio. Cuando eso no sucede, cuando descubrimos que hemos criado a alguien capaz de traicionarnos, el dolor es indescriptible. Una tarde, aproximadamente 2 meses después de que María Elena se hubiera ido a España, recibí una carta. Era de Sofía. Había convencido a alguien para que me escribiera en español, porque ella todavía no sabía escribir muy bien. La carta decía: querida abuela, extraño mucho nuestras tardes juntas. España es bonito pero no es como casa. Mamá dice que tú estás enojada con ella pero que algún día van a hacer las paces. Yo rezo todas las noches para que eso pase pronto. Te amo mucho, abuela. Tu nieta Sofía. Esa carta me partió el corazón, pero también me llenó de esperanza. Mis nietos no me habían olvidado. A pesar de la distancia, a pesar de la manipulación, a pesar de todo lo que había pasado, ellos seguían queriendo mantener una conexión conmigo. Decidí escribirles también, cada mes, cartas llenas de amor y de recuerdos de nuestros momentos juntos. No sabía si María Elena les permitía leerlas, pero las enviaba de todas maneras.
Era mi manera de mantener viva la conexión con ellos, mi manera de asegurarme de que supieran que su abuela no se había olvidado de ellos. Hace ya 5 años que comenzó toda esta historia. 5 años desde aquella primera llamada telefónica que cambió mi vida para siempre. Ahora tengo 78 años, vivo en mi pequeño departamento, sigo trabajando cuidando señoras mayores porque necesito el dinero y porque me mantiene activa. He reconstruido mi vida lentamente, pero la he reconstruido según mis propias condiciones. No he vuelto a hablar con María Elena. Ella me ha llamado algunas veces, especialmente en días como mi cumpleaños o en Navidad, no porque siga enojada, sino porque he aprendido que hay personas que uno debe sacar de su vida para proteger la propia paz mental. Y María Elena es una de esas personas. Los gemelos, mis otros 2 hijos, me visitan cuando pueden. Ellos entienden mi decisión, aunque a veces tratan de convencerme de que dé otra oportunidad a su hermana. Mamá, me dicen, la vida es muy corta para mantener rencores. Y yo les explico que no es un rencor lo que mantengo. Es una decisión consciente de no permitir que alguien que ya demostró ser capaz de traicionarme tenga otra oportunidad de hacerlo. Sofía y Mateo siguen escribiéndome ocasionalmente. Ahora Sofía ya tiene 13 años y puede escribir sus propias cartas. Me cuenta sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre cómo es la vida en España. A veces menciona que extraña nuestros paseos a la playa, nuestras tardes de cocina, las historias que yo le contaba antes de dormir. Mateo, que ya tiene 11 años, me envía dibujos y me cuenta sobre el fútbol que está aprendiendo a jugar. Sus cartas están llenas de inocencia y amor, y son lo único bueno que me queda de toda esa experiencia dolorosa. A veces pienso en lo que habría pasado si yo hubiera reaccionado diferente. Si hubiera perdonado inmediatamente, si hubiera puesto la paz familiar por encima de todo lo demás, si hubiera permitido que María Elena continuara viviendo sin consecuencias después de traicionarme. Y llego siempre a la misma conclusión, habría perdido mi dignidad, mi autorrespeto, mi capacidad de poner límites. Habría enseñado a mis nietos que las traiciones no tienen consecuencias, que se puede lastimar a las personas que más nos aman sin pagar ningún precio. Y esa no es la lección que quería dejarles. Ahora, cuando me siento junto al fuego en las noches, como esta noche en la que les estoy contando mi historia, pienso en todo lo que he aprendido. He aprendido que el amor de madre no debe ser incondicional hasta el punto de permitir el abuso. He aprendido que perdonar no siempre es la respuesta correcta, especialmente cuando la persona que te lastimó no muestra arrepentimiento genuino sino solo lamento por haber sido descubierta. He aprendido que la familia no es solo la sangre, sino también el respeto, la confianza, la lealtad. Y cuando esas cosas se rompen, la sangre sola no es suficiente para mantener una relación. He aprendido que una puede sobrevivir a la traición más cruel, que una puede reconstruir su vida desde cero incluso en la vejez, que la dignidad es más importante que la comodidad o la compañía. Y he aprendido que algunas lecciones cuestan muy caro, pero son necesarias para mantener la integridad personal. También he aprendido algo sobre el perdón. No es algo que se da automáticamente porque alguien pide disculpas o porque es familia. El perdón verdadero requiere arrepentimiento genuino, cambio real en el comportamiento, y sobre todo, tiempo. Tal vez algún día, cuando María Elena demuestre que realmente ha cambiado, cuando asuma completamente la responsabilidad por lo que hizo sin tratar de justificarlo, tal vez entonces pueda considerar el perdón. Pero ese día aún no ha llegado, y puede ser que nunca llegue. Y está bien así. Porque he aprendido que una puede vivir en paz sin perdonar a quienes la traicionaron. La paz no viene del perdón, viene de hacer lo correcto según los propios valores, de vivir con integridad, de proteger la propia dignidad. Si ustedes que me han escuchado hasta aquí quieren acompañarme en más relatos como este, si quieren formar parte de esta familia de personas que saben que la vida a veces es dura pero que siempre se puede salir adelante con dignidad, suscríbanse. Y quédense conmigo. Porque todavía tengo muchas historias que contar, muchas lecciones que compartir. La última carta que recibí de Sofía llegó la semana pasada. En ella me cuenta que ha empezado a preguntarle a María Elena sobre lo que realmente pasó entre nosotras. Abuela, me escribió, mamá me dice que ustedes tuvieron problemas de dinero y que por eso ya no se hablan. Pero yo siento que hay algo más que ella no me quiere contar. Cuando sea mayor, voy a venir a verte para que me cuentes tu versión de la historia. Esas palabras me llenaron de esperanza y también de temor.
Esperanza porque significan que mis nietos van creciendo y empezando a hacer sus propias preguntas, que tal vez algún día podrán entender lo que realmente pasó. Temor porque sé que cuando Sofía y Mateo conozcan la verdad completa, van a sufrir. Van a descubrir que su madre, la persona en quien más confían en este mundo, fue capaz de robar y traicionar a su propia madre. Y ese descubrimiento va a cambiar para siempre la manera como ven a María Elena, igual que cambió para siempre la manera como yo la veo. Pero también sé que la verdad siempre encuentra su camino. No se puede mantener una mentira para siempre. Especialmente cuando hay víctimas reales que han sufrido consecuencias reales. Mis nietos van a crecer, van a hacer preguntas más difíciles, van a querer respuestas que María Elena no va a poder dar sin admitir lo que hizo. Y cuando ese momento llegue, espero estar todavía viva para poder abrazarlos, para poder explicarles que las decisiones que tomé no fueron por falta de amor hacia ellos, sino precisamente por amor. Porque quería enseñarles que hay principios que no se pueden traicionar, valores que no se pueden sacrificar, límites que no se pueden permitir. Que otros crucen sin consecuencias. Esta es mi historia, queridos oyentes. La historia de una abuela que perdió todo lo material que había construido durante una vida de trabajo y sacrificio, pero que nunca perdió su dignidad ni su capacidad de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. La historia de una mujer que aprendió que el amor verdadero a veces requiere decir no, poner límites, defender los propios principios aunque el precio sea muy alto. Y la historia de una madre que tuvo que aprender la lección más dolorosa de todas, que no todos los hijos honran a sus padres, que no toda la familia está dispuesta a proteger y cuidar a sus mayores, pero también es la historia de una mujer que sobrevivió. Que a los 78 años sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue teniendo esperanza en el futuro. Porque he descubierto algo importante en estos años de soledad y reflexión: la felicidad no depende de cuánto tienes, sino de cuánta paz tienes. Y yo tengo paz. La paz que viene de saber que hice lo correcto, que no permití que el abuso continuara, que mantuve mi integridad incluso cuando costó todo lo que tenía. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto? Que no me arrepiento. Si pudiera volver atrás en el tiempo, con todo lo que sé ahora, tomaría las mismas decisiones. Porque he aprendido que hay cosas más importantes que la comodidad, más importantes que tener familia cerca, más importantes incluso que evitar el dolor. La dignidad personal, el autorrespeto, la capacidad de mirarse al espejo y saber que uno actuó según sus valores, esas cosas no tienen precio. Durante estos años he conocido a muchas otras personas que han vivido situaciones similares. Señoras que han sido estafadas por sus hijos, padres que han descubierto que sus hijos adultos los veían solo como una fuente de dinero. Y he notado algo: los que perdonaron inmediatamente, los que priorizaron mantener la familia unida por encima de todo, muchas veces terminaron siendo víctimas una segunda, una tercera vez. Porque cuando no hay consecuencias para la traición, cuando el perdón llega sin arrepentimiento genuino, el mensaje que se envía es que el abuso es aceptable. Yo decidí que no iba a ser víctima otra vez. Decidí que mi traición había sido suficientemente dolorosa como para que no hubiera una segunda oportunidad. Y esa decisión, aunque me costó todo lo que tenía, me devolvió algo más valioso: mi autorrespeto. Algunas noches, cuando el silencio de mi pequeño departamento se vuelve demasiado pesado, me pregunto cómo están mis nietos. Sofía debe estar ya pensando en que va a estudiar cuando termine el colegio, Mateo debe estar creciendo y convirtiéndose en el hombrecito que yo siempre supe que sería. Me pregunto si recuerdan las tardes que pasábamos juntos en mi casa de playa, si recuerdan las historias que les contaba, si recuerdan cómo los abrazaba cuando tenían pesadillas. Espero que sí. Espero que cuando sean adultos y tengan sus propios hijos, recuerden que tuvieron una abuela que los amó profundamente, aunque las circunstancias los separaran, y también espero que cuando sean mayores y entiendan lo que realmente pasó, no juzguen demasiado duramente a su madre. Porque aunque María Elena me traicionó de la manera más cruel, sigue siendo su madre. Y ellos van a necesitar encontrar su propia manera de procesar esa traición, su propia manera de relacionarse con alguien que es capaz de tanto amor como de tanta crueldad. El otro día, mientras cuidaba a la señora Mercedes, una de las señoras que atiendo, ella me dijo algo que me hizo pensar mucho. Carmen, me dijo, usted es la mujer más fuerte que conozco. Ha perdido todo y sigue adelante con una sonrisa. Y yo le respondí, doña Mercedes, no soy fuerte. Simplemente soy terca. Y a veces la terquedad es lo único que nos mantiene en pie cuando todo lo demás se cae.
Porque eso es lo que he sido durante estos años, terca. Terca en mantener mi dignidad, terca en no permitir que la traición pasara sin consecuencias, terca en reconstruir mi vida según mis propias condiciones. Y esa terquedad, esa negativa a ser víctima, es lo que me ha permitido sobrevivir ahora, mientras les cuento esta historia en esta noche tranquila, mientras el fuego crepita y el café se enfría en mi taza, me doy cuenta de que estoy en paz. No es la paz que viene de tener todo resuelto, sino la paz que viene de haber actuado según los propios principios. Es la paz de saber que cuando llegue mi hora, cuando tenga que dar cuentas de cómo viví mi vida, podré decir que mantuve mi integridad hasta el final. ¿Extraño a María Elena? Extraño a la hija que creí que tenía, extraño a la niña dulce que crié, extraño los buenos momentos que compartimos antes de que todo se derrumbara. Pero no extraño a la mujer capaz de robarle a su propia madre. No extraño a la persona que me mintió durante meses mientras ejecutaba su plan. Esa persona es una extraña para mí, alguien que no reconozco como la hija que crié. ¿Extraño a mis nietos? Cada día. Cada mañana cuando me despierto y recuerdo que están al otro lado del océano, que están creciendo sin mí, que hay momentos importantes de sus vidas que me estoy perdiendo. Pero también sé que los amo lo suficiente como para haber tomado las decisiones difíciles, para haber puesto límites que tal vez algún día ellos van a agradecer. Esta historia que les he contado no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay reconciliación, no hay abrazo final, no hay familia reunida alrededor de la mesa en Navidad. Pero tiene algo mejor, tiene verdad. Tiene la verdad de una mujer que enfrentó la traición más cruel y eligió mantener su dignidad. Tiene la verdad de alguien que aprendió que el amor verdadero a veces requiere soltar, que proteger a los nietos a veces significa alejarse de los hijos, que la paz personal vale más que la aprobación familiar. Y si ustedes que me han escuchado hasta aquí han encontrado algo de valor en mi historia, si han aprendido algo sobre la importancia de poner límites, sobre el valor de mantener los principios incluso cuando cuesta caro, entonces todo lo que he vivido ha valido la pena. Porque esa es la única manera de darle sentido al dolor, convertirlo en sabiduría que pueda ayudar a otros. La vida, queridos oyentes, es impredecible. Un día pueden tener todo y al día siguiente pueden perderlo todo por culpa de personas en las que confiaban ciegamente. Pero recuerden esto, pueden quitarte las propiedades, pueden quitarte el dinero, pueden incluso quitarte a las personas que amas. Pero no pueden quitarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Y yo nunca entregué la mía, por eso esta noche, en mi pequeño departamento, con mi taza de café frío y mi corazón lleno de recuerdos dolorosos pero también de paz, puedo decir que soy una mujer afortunada. No por lo que tengo, sino por lo que no perdí, mi autorrespeto, mi integridad, mi capacidad de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Y mañana, como todos los días durante estos 5 años, me voy a levantar temprano, me voy a preparar mi desayuno, me voy a ir a trabajar cuidando a señoras que necesitan mi ayuda, y voy a vivir otro día con la cabeza en alto. Porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes, siguen adelante, sin importar lo que la vida les ponga en el camino. Esta es la historia que quería compartir con ustedes. La historia de Carmen, una abuela que perdió todo pero que nunca perdió su dignidad. Una historia que espero los ayude a entender que a veces el amor verdadero requiere decir, basta. Que a veces la decisión más amorosa es la más dolorosa, y que siempre, siempre, vale la pena mantener los principios propios aunque el mundo entero esté en contra. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido vaciar mi corazón esta noche. Y recuerden, no importa lo que les pase en la vida, no importa quién los traicione o los lastime, siempre pueden elegir mantener su dignidad. Siempre pueden elegir ser fieles a ustedes mismos. Y esa elección, créanme, vale más que cualquier casa de playa, que cualquier carro, que cualquier cantidad de dinero en el banco. Buenas noches, queridos oyentes. Que descansen en paz, sabiendo que han escuchado la verdad de una mujer que aprendió a vivir con dignidad incluso en medio de la traición más cruel.